A partir de esta nueva etapa que comenzamos después de las fiestas y todo esto que hemos comentado, en el tiempo de la palabra también vamos a compartir una serie que se llama el Cristianismo Práctico, ¿no? Y se llama así y está basado en el libro de Santiago, ¿no? El libro de Santiago pues es una carta que tiene 5 capítulos y hoy vamos a ver de esta serie que vamos a hacer. Tiene como, creo que son 10, vamos a ver el capítulo primero, no hablo del capítulo de la Biblia, que también será el 1, sino el capítulo de esta serie, Cristianismo Práctico. El libro de Santiago es un libro que, evidentemente, es un libro que tiene una característica especial, y es que es un libro no tanto teórico, sino es un libro que hace énfasis en lo que es la práctica del cristianismo. De hecho, se cuenta, ¿no?, también que Lutero, ¿no?, que ya sabéis que fue el reformador, que estamos muy agradecidos por todo lo que él hizo, ¿no?, y tantas cosas, ¿no?, la fe, la salvación solo es por fe, ¿verdad?, no es por obra, y las otras solas también, ¿no? Él pensaba, como algunos otros teólogos, que el libro de Santiago era un libro de paja. Pensaba que era un libro que tenía poca consistencia. ¿Y por qué? Porque Santiago nos habla, ¿verdad? Igual que Lutero se basaba mucho en que la fe, y era así, ¿verdad?, en ese tiempo del catolicismo, pues la fe, o sea, digamos que la salvación era casi por obras, ¿no? Si no hacías ciertas obras, y él lógicamente reveló lo que dice la Biblia, ¿verdad?, en Romano, que el justo por la fe vivirá. Y él hizo énfasis en esto, entre otras cosas, ¿no? Le debemos mucho, también precursor oficial del protestantismo, siglo XVI, y entonces, pero él, al ver a Santiago que dice que la fe sin obra no sirve, eso dice Santiago. Claro, él veía allí como esta carta es un poquito floja, ¿verdad? Porque claro, yo estoy hablando de esto, yo estoy defendiendo, pero es que en realidad uno se da cuenta, ¿no?, que aunque uno sea Lutero, o aunque uno sea el pastor o la persona o el teólogo más eminente, ninguno de los teólogos, por lo menos mi punto de vista, ¿no?, y lo he dicho alguna vez, para mí sustituye a Jesús. Por eso yo lo he dicho muchas veces, yo no me llamo luterano, no soy luterano, no soy calvinista, no soy arminianista. No, ¿por qué? Porque yo soy cristiano. Porque para mí el maestro es Cristo, es el completo. Todos los demás Dios los usa, y gracias a Dios por todas estas personas que he mencionado y muchas más, ¿verdad?, que sigue usando también hoy, que son personas muy usadas, muy conocidas, pero ninguna de ellas tiene, digamos, esa perfección de que todo lo que piensa, todo lo que dice, tiene razón. Solamente la palabra es la verdad. Y él, yo, respetándole mucho, pero entiendo perfectamente que Santiago no es un libro de paja, como pensaban algunos teólogos, ¿no? Santiago es un libro que nos habla muy profundo y nos habla de un cristianismo práctico. La salvación no es por obra, es por fe, eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo dice la Biblia, es por gracia, por fe. Pero lo que hace Santiago cuando dice esto de que la fe sin obra no sirve, lo que está haciendo es complementando. Porque mucha gente se puede ir al otro extremo, ¿no? Y lo que hace Santiago es el equilibrio, poner los pies en el suelo. Porque mucha gente puede decir, bueno, la salvación es por fe, bueno, yo tengo fe. El diablo también tiene fe, dice Santiago, el diablo también cree. ¿Pensáis que no cree el diablo? Claro que cree. Cree, pero odia a Dios. Ese es el problema, pero él cree. ¿Cómo no lo va a creer? Si es una guerra que tiene con Dios, ¿no? Claro que cree. Entonces, Santiago lo que viene a decir es que la fe, si es verdadera, tiene que dar obra. Pero no en el sentido de que yo tengo que demostrar que mi fe es verdadera. Es que es algo natural. Si tú has visto un árbol, un limonero, de naranja o lo que tú quieras, natural y uno que es artificial, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tú vas a ese que es artificial y vas dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y tienes 5 limones. Y tú dices, pero ¿qué pasa? Si es un limonero, o que tenga más o que tenga menos, pero siempre tiene lo mismo. Cuando tú vas a uno natural, no sucede lo mismo, ¿verdad? Te encuentras que puede tener 1 año más fruto, o aceituna, lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque es un árbol vivo. Entonces, la fe, si es auténtica, es por propia naturaleza. Si yo creo de verdad de corazón, tiene que haber un cambio en mi vida. ¿Sí o no? Si yo creo en Jesús, pero hago lo que me da la gana, yo puedo pensar o demostrar a los demás que esa fe sirve, pero Jesús lo dijo. Recordad lo que dijo Jesús, no Lutero. Él dijo, me llamáis Señor, pero no hacéis lo que yo os digo.
Pero en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Sanamos incluso. Y Jesús dice, no os conozco. ¿Cómo que no os conozco? Eso no es Lutero, eso es Jesús. Entonces quiero decir que la fe, lo que hace Santiago es dar un toque práctico y decir, cuidado, que la fe, si es auténtica, tiene que tener obra, porque si no, no es auténtico. Si no, simplemente es un convencimiento religioso, ¿verdad? Los fariseos también tenían fe, pero una fe que estaba llena de hipocresía, ¿no? Entonces, por eso digo que... Y entonces, Santiago para mí no da mucho tiempo, porque ya me queda poco tiempo, ¿no? Pero como digo, iremos conociendo más profundamente. Es una carta que está puesta ahí, como todas las cartas, y que tiene una aportación muy importante. Yo creo que es muy importante porque habla del auténtico, habla de lo que es, digamos, lo profundo, ¿no? Hay una frase, ¿no?, que esta mañana recibía de John Bunyan, ¿no?, el del peregrino. Él dice, cuando ores, dice, es preferible que tu corazón se quede sin palabra a que tus palabras se queden sin corazón. Es preferible que a lo mejor hagas una oración sencilla cuando ores, que dices, yo es que no sé orar, y te acomplejas porque no sabes decir como el otro hermano que habla muy bien. A Dios no le preocupa eso, porque Dios, el idioma que entiende, es el idioma del corazón. Da igual si tú haces una oración muy bonita o no la haces, para Dios es indiferente. Dios lo que mira es tu corazón, ¿no? Entonces, lo que yo quiero entender de Santiago es que él profundiza un poquito más en aquello que a veces la Iglesia puede convertir el cristianismo en algo teórico, y por eso decimos, y este estudio va por esto, que en Santiago lo que hace es que nos refleja una parte práctica, que el cristianismo es algo práctico, que el cristianismo no es teoría, no es religión. A mí me enseñaron a ir a misa, y ya cuando yo iba a misa y yo me confesaba y todo esto, ¿no? Hablo de mi época, que existía todo ese tipo de cosas. Yo salí de allí, que había contado mis pecados, y lo único que me importaba es que yo ya había soltado aquello, y ya me quedaba tranquilo. Pero no pensaba, tengo que cambiar. Entonces, el cristianismo tiene que ser práctico, tiene que haber algo, ¿no?, que transforme, ¿no? Es interesante que también otro dato, vamos a estar con este libro, que Santiago es hermano de Jesús. La mayoría de los teólogos creen esto. Hay varios Jacobos, Santiago, que es lo mismo, ¿verdad? Hay como 4 Jacobos en la Biblia, ¿no? Está, bueno, pues están los hijos de Zebedeo, ¿no? Juan y Santiago y Jacobo. El hermano de Juan también se llama igual. Luego está otro que era Jacobo, que era apóstol también, que era hijo de Alfeo, y tenemos otro Jacobo que se conoce menos, que es también el padre del apóstol Judas, ¿no? Entonces, pero en este caso Jacobo es el hermano del Señor. O sea, quiere decir que este Santiago que escribe esto era alguien que no creía en su propio hermano. No creía cuando Jesús se reveló, ¿verdad?, como el Mesías, él no creía. Hay un momento que él pasa algo, ¿no? No sé si Dios se le presenta o Jesús se le presenta. En el caso, hay un cambio, y él no solamente solo nos demuestra que no importa nuestro pasado, como pasó con él y sus hermanos negaban a Jesús, decían, si tú eres nuestro hermano, y no creía. Pero hubo un momento que hubo esa transformación y cambió. De tal manera que no solamente Santiago fue creyente, sino que Santiago además fue, digamos, una persona muy eminente. Era el responsable de la iglesia de Jerusalén. El primer concilio de Jerusalén que se conoce, ¿verdad?, del primer siglo, estaba Jacobo como responsable. Estamos hablando de Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, no importa lo que haya sido tu pasado, no importa cómo ha sido el año pasado, ya hemos dicho, el 2024 no importa. El año 2024 tiene que ser, como lo hemos dicho, una escuela, para que este año tú decidas si quieres ser el Santiago que no creía, hablando metafóricamente, a ser el Santiago que Dios pudo usar, porque él, lógicamente, abrió su corazón a Jesús, ¿no? En este caso, al Señor, aunque era su hermano físicamente, pero no deja de ser una persona más que tiene delante al Mesías, al Dios, al Señor, ¿verdad?, al Rey de Reyes. Y esto es un poquito lo que es la persona de Santiago. También se dice, ¿no?, que la carta de Santiago es una de las primeras cartas y libros de la Biblia, ¿no? Se cree que se escribió muy pronto. Hay algunos que piensan que puede ser entre el 44, el 50 y pico, 49, en fin. No se sabe muy bien, pero es uno de los escritos más antiguos del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Y tiene un propósito claro, ¿no?, que es animar y desafiar a los cristianos a que pasen de ser un cristianismo teórico a un cristianismo práctico. Esto incomoda. ¿A qué incomoda? Incomoda. Si yo estoy bien, yo ya con
mi culto, ya estoy bien con mi religión, yo ya leo, yo ya oro un poquito. Y ahora me vas a decir ahora que mi fe no está del todo muy clara porque yo realmente no estoy dispuesto a aprender del maestro. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y nos habla, y yo solamente voy a tocar un punto porque no da tiempo, ¿no? Aparte de la sabiduría, porque Santiago nos habla acerca de la sabiduría. El capítulo 1, si lo tenéis allí, el versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Una de las cosas que resalta Santiago en el capítulo 1, versículo 5 es: necesitamos sabiduría. Y la sabiduría no simplemente, hablaremos de esto más adelante, porque habla en el capítulo 3, profundiza en esto. La sabiduría no hablo de conocimiento sencillamente vanidoso, sino la sabiduría como herramienta muy útil, que nos ayuda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Cosa muy difícil, porque en este momento que estamos viviendo hay tanta información y hay tanta gente, ¿no?, que se empeña, ¿no?, en querer arrastrarnos a un bando o arrastrarnos a otro. Es tan importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos sabiduría. Porque la sabiduría no es un examen, la sabiduría es que tú, si te equivocas y metes la pata, luego tienes unas consecuencias. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios para vivir. Los padres, como decía Abraham, ¿verdad?, para educar a los hijos, en tu trabajo, en las escuelas, en los institutos, ¿verdad?, en cualquier sitio necesitamos sabiduría de Dios, ¿no? Entonces la sabiduría sirve, es muy importante, ¿no? He conocido yo muchos casos, ¿no?, como pastor muchos años, empezando por mí, que yo también he conocido muchos casos donde me he dado cuenta que el buen corazón y el amor no es suficiente. Y lo digo personalmente, uno puede tener toda la buena intención del mundo, pero me he dado cuenta, y puedo contar los casos, lógicamente, que he vivido, que me han consultado, y lo he vivido, casos, ¿no?, donde uno tiene buen corazón, lo hace con buen corazón, pero sin sabiduría. Y si el amor sin sabiduría te puede llevar a grandes problemas. En la familia, en el matrimonio, en la educación. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios. Porque el buen corazón es fantástico y tener buena intención es fantástico, pero te puedo asegurar, y lo digo por experiencia, que no es suficiente. Por eso la Biblia, y aquí Santiago, hace énfasis en la importancia de sabiduría. De hecho, si os dais cuenta, aunque él dice que pidamos a Dios sabiduría, pero también hay que entender que la sabiduría es un proceso. Nadie piense que sencillamente, Señor, dame sabiduría, y salgo ya al día siguiente y ya, bueno, soy una persona sabia. Ahora mi mujer se va a enterar, o mi esposo, ¿no? No funciona así. Es como cuando le pides a Dios paciencia. No sales de allí y ya eres la persona más paciente del mundo, ¿no? Posiblemente cuando salgas de allí te vas a encontrar con alguien que te va a quitar la paciencia. Y tú dirás: Señor, es que no me has contestado. Y dices: te acabo de contestar, te estoy dando ejercicios para que practiques. Pero a veces no lo vemos así. A veces no lo vemos así. Entonces, es importante que entendamos que cuando pedimos, como dice Santiago, en sabiduría a Dios, que creamos, como dice, que debemos creer, pero pensar también que es un proceso, ¿no? De hecho, cuando leemos en Lucas capítulo 2, 52, dice que Jesús, cuando era niño, tenía 12 años, dice que estuvo allí en el templo, de lo poquito que hay en la Biblia, con 12 años, dice también que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús como hombre, ¿no? Dice esto, que Jesús crecía. O sea que la sabiduría, ¿verdad?, es algo como la gracia, como la paciencia, es algo que hay que trabajarlo. Y lo trabajamos con la ayuda de Dios, que nos ayuda, ¿verdad?, porque nosotros a veces no lo vemos. Y entonces ese crecimiento, que Jesús también tuvo que pasar por ese crecimiento en sabiduría, tal vez por eso, pues ya cuando tuvo 30 años, pues es complicado, porque estamos viendo a alguien que es único, ¿no?, que es Dios y a la vez es también hombre, ¿no? Pero lo que está claro es que si Jesús es el maestro, quiere decir que no basta con una oración para decir: Señor, gradúame ya. Entonces, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Toda la vida vamos a tener que estar en esa escuela. Toda la vida. Con lo cual, estamos en un proceso. Y lo que se trata es que estemos apuntados en ese proceso y que caminemos cada día en la dirección correcta. Que cada día vayamos dando un paso de sabiduría, ¿no?
Hay un ejemplo, lo dice la Biblia, ¿no? A mí me parece a veces insólito ese ejemplo, ¿no? Cuando dice en Juan 7:45 que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y los fariseos les dijeron, ¿por qué no habéis traído a Jesús? ¿Por qué no lo habéis arrestado? Y la respuesta de ellos, Juan 7:45, los alguaciles, que no eran, los alguaciles eran como funcionarios, también como de alguna manera gente de ley, ¿no? Y fíjate la respuesta, una respuesta insólita. Porque ellos pueden haber dicho, bueno, no lo hemos traído porque no se ha dejado, porque tiene mucha gente, porque nos están viendo. Porque no podemos ahora meternos ahí con tantos seguidores, igual el pueblo se mete contra nosotros, podría ser un argumento, pero un argumento a mí me descoloca. Y el argumento de esos alguaciles, dice el versículo Juan 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos, que eran hombres de ley, ¿no?, se daban cuenta que aquella persona no era una persona que se había resistido a ir con ellos, con los alguaciles. Era una persona que ellos no se atrevían porque había tanta sabiduría en Jesús que quedaron descolocados. Fíjate qué argumento, ¿no? ¿Cómo sería la sabiduría de Jesús? Y es algo que a mí me impresionó. Yo cuando empecé a leer los evangelios, ¿verdad?, pues es algo que me impactó muchísimo porque hay tantas enseñanzas, tantos ejemplo que nos da Jesús, ¿no?, que Él es el ejemplo de la importancia de sabiduría, ¿no? Así que como cristianos, tenemos que aprender a vivir sabiamente y alcanzar esa madurez. Pablo también lo reconoce en Filipenses capítulo 1, versículo 8, dice que porque Dios me es testigo, lo dice Pablo, de cómo os amo a todos, el amor, ¿verdad? Es el amor, lo que decía antes, el amor. Y Pablo sigue diciendo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos, vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. Y os pido en oración que vuestro amor, fíjate, que vuestro amor abunde aún más y más, que se le añada ciencia y todo conocimiento. Pablo entendía también que, ¿verdad?, decía que abunde el amor aún más, pero que ese amor abunde también en conocimiento, porque era consciente también de cómo esa falta de sabiduría. Y el segundo punto, no voy a tratar más, con este es el segundo, he hablado de sabiduría, pero también aquí, Santiago, vemos en este capítulo 1, vemos también que nos habla de sabiduría y nos habla acerca de las pruebas y las tentaciones. Entonces, simplemente resaltar que esa sabiduría sirve también para manejar nuestras pruebas y tentaciones. Todos tenemos pruebas y tentaciones. No hay nadie tan espiritual que no tenga pruebas y tentaciones, ¿verdad? Yo aquí hago una diferencia entre pruebas y tentaciones. Las pruebas las veo como circunstancias que nos suceden a todos, ¿no?, dificultades. Cuando uno va a la universidad, ¿verdad?, pues también tiene pruebas, ¿verdad?, para aprobar. Los padres también a sus hijos, de alguna manera, le ponen pruebas, ¿verdad?, que hagan esto, que hagan lo otro. La característica de la tentación es más del diablo, pero cuidado, que también Santiago dice algo más, profundiza un poquito más. Dice Santiago, capítulo 1, el versículo 13 y 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no es Dios quien tienta, Dios puede permitir pruebas, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él desea, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y reducido. O sea, que no solamente el diablo nos tienta, sino que a veces somos tentados de nuestra propia concupiscencia, que son nuestros propios deseos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque no siempre es el diablo. Hay gente que le echa la culpa al diablo por todo, pero muchas veces también son nuestras pasiones, nuestros deseos, que también nos arrastran a cosas que no deben. Entonces eso serían las dos cosas importantes, definir entre lo que es esto, ¿no? En adelante también nos dice Santiago, dice que 1:2, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Esto es difícil de digerir. ¿Cómo que vamos a tener gozo estando en pruebas? ¿Cómo puede ser eso? Evidentemente que el gozo no es un deleite, ese gozo que habla aquí de la prueba no es tanto una felicidad, un placer, risa. Yo creo que está hablando en lo que es un gozo que en medio, y lo sé que es esto, en medio de la profundidad, tú sientes una paz interna de Dios. Aunque estés pasando por un momento malo, tú sientes paz de Dios. ¿Cuándo sientes esa paz de Dios? Cuando tú, a pesar de lo que te está pasando, sigues adelante haciendo lo que tienes que hacer. Porque hay muchas veces que cuando viene, la dificultad y viene todo, pues ya tiramos la toalla, damos la espalda a Dios, ¿verdad? Y es entonces cuando no solamente vas a tener el problema, sino que también vas a estar sin la paz de Dios, porque te estás alejando de Él. Entonces tenemos que tener sabiduría para afrontar las pruebas. Saber que las pruebas pueden del diablo, pero a veces son nuestros propios deseos, concupiscencia, ¿no? Y tenemos que saber que
Pasemos por donde pasemos, valle de sombra o montañas o lo que sea, tenemos que pasarlo sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, y es mantener nuestra fe en Dios. Nuestra responsabilidad, hacer lo que tenemos que hacer. Y eso pasará, porque Dios está con nosotros, y la paz de Dios está con nosotros. Y eso es sabiduría, no es muy espiritual, no. Santiago es muy práctico. Tú compruébalo. Y no creo que tengas que esperar mucho tiempo, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque enseguida vienen cosas. Prueba a pasar esas cosas dándole gracias a Dios, que también es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Que demos gracias a Dios por todo. ¿Cómo que por todo? Sí. Sí, es sabiduría. No es algo teórico muy bonito, que espiritual. No, es práctico. Da gracias a Dios por todo. Y verás cómo se cae una carga de tu corazón. Y vas a ver cómo posiblemente pases mucho ante aquello, ¿no? Hebreos 12, capítulo 1 dice que ninguna disciplina al principio es causa de gozo. O sea, ya lo dice la Biblia. No estamos aquí idealizando nada ni ocultando nada. Dice, sino de tristeza. Habla de que tristeza. Pero después da fruto de justicia, ¿no? Así que una vez que nosotros, con sabiduría, afrontamos esas pruebas, al final hay un fruto, ¿no? Y es lo que Dios está viendo, ¿no? Y no hay atajos para esto. Si una persona puede conseguir por una influencia un título de la universidad sin haber ido nunca, que puede pasar, con tantas historias que hay, puede pasar, esa persona tendrá su título. Pero yo, si se ha sacado el título de medicina, nunca iría a su consulta. ¿O tú dirías? No. ¿Por qué? Porque ¿qué le falta? El título lo tiene. Yo tengo el título de cristiano. Pero está bien el título de cristiano, pero tú ¿has trabajado? ¿Te has esforzado en pelear cada día la batalla? Si tú lo has hecho, entonces tendrás capacidad para poder ayudar a otro. Yo, por ejemplo, cuando me saqué el carnet de conducir, lo he dicho alguna vez, el teórico bien, a la primera, pero el práctico, pues lo aprobé a la cuarta. Y yo me pasó que en uno de los, el último, no sé si uno de los exámenes, el segundo, tercero, no me acuerdo, el cuarto, te montas ahí con el profesor, es complicado porque vas en el coche, tú no... Y yo me acuerdo que hasta me salté el bordillo de la acera. Y yo cuando terminé, yo pensaba, digo, bueno, esto no tiene importancia, me va a aprobar. Yo pensaba eso. Yo pensaba, claro, si me hubiera dado el título así sin nada, pues claro... entonces, si a mí me hubieran dado el título, el carnet de conducir con eso, ¿tú te montarías conmigo? Tenías que ser un hombre de mucha fe. ¿Verdad que no? Pues esto es lo que la sabiduría es esto, la sabiduría es que nosotros ejercitemos en medio de las dificultades, ¿no? Así que hay una frase que viene con esto, ¿no? Que de Groucho Marx, que me gusta mucho, dice, él decía, nunca pertenecería yo a un club que me admitiera a mí como socio. Así que esto no lo vemos todo, ¿eh? Yo pensé que yo iba a probar. Pero yo mismo me digo, ahora lo veo, digo, yo no me voy a montar con Pedro, vamos, ni loco, ¿no? ¿Sabes? Entonces, esto lo hace también, y quiero terminar, porque no me da tiempo, tengo más cosas, pero voy a terminar pasado el tiempo, ¿no? Quiero terminar con algo que estaba meditando en estos días, ¿no? Acerca de la palabra, y tiene que ver con esa palabra que dice, no soy digno, ¿no? Y es interesante que cuando, en muchos casos en la Biblia, pero uno de ellos es ese centurión romano, ¿no? Que va Jesús, que tiene un siervo que está enfermo, ¿no? Y le dice, va Jesús para que le sane. Y Jesús, estamos en Mateo capítulo 8, versículo 7, lo tienen, Mateo 8, 7, dice que Jesús le dijo, yo iré. Y el centurión le dijo, no hace falta que vaya, di solamente una palabra, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Un centurión romano. Claro, estaba acostumbrado, que tenía siervos, y dice, y Jesús, si lo tenéis en ese capítulo 8, versículo 7 en adelante, Jesús quedó impactado, porque no solamente tenía fe de que él le podía sanar, sino que su fe incluso era a la distancia. A la distancia. Y Jesús dice de este hombre, dice, no he visto nadie como este hombre. Y era romano. Y luego sigue diciendo Jesús, allí más adelante, dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, ¿verdad? Que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Como diciendo, vendrán muchos que son romanos, que parece que son anticristianos. Y a lo mejor los que estamos ahí en la iglesia todo el día, pensamos que ya lo tenemos todo hecho, pero personas como esta, ¿no? Dijo, no soy digno. En otro caso fue cuando el hijo pródigo, ¿verdad? Termino con esto, el hijo pródigo. El hijo pródigo también, sabemos lo que pasó, se marchó, se fue,
Y ya cuando estaba en lo peor de lo peor, que había perdido todo, viniendo para la casa del Padre, él dice, yo le diré, a ver, ¿cómo le voy a decir? Le voy a decir que yo no soy digno, usa esta palabra, no soy digno de que tú me aceptes como hijo. Me conformo con que me hagas un empleado. Eso iba pensando él, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Pensaba en no soy digno. ¿Cuántas veces mucha gente piensa, yo por qué me voy a arrepentir? Si no soy un pecador, yo no he matado, no he robado, tal, o lo que sea. Pero ¿sabéis una cosa? Es un poco lo que me pasaba a mí con el carnet de conducir. Yo digo, el bordillo, no ha habido un accidente, no es para tanto. A ver, no es un accidente, solamente el bordillo se salió, el hombre se asustó un poco, pero no pasó nada. No es tanto, no es para tanto. Y mucha gente me dice, bueno, ¿cómo que yo? Falta leve, o súper leve, yo no sé. Sí, falta leve, claro, y mucha gente dice, ¿yo qué voy a pedir perdón a Dios? ¿Qué voy a pedir perdón a Dios si yo no tengo nada? Si mi vida es mi vida, ¿no? Y estas personas dijeron, no soy digno, no soy digno. Qué bonito, ¿verdad? Es que nos sintamos que no somos dignos. Pero de corazón, no de así. Y yo quiero pedir a Dios que cada día no que no crea, no que lo valore, pero que no me sienta digno. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese sentir, valoro, ¿verdad? Lo que Jesús hace por nosotros. Y mucha gente, lo decía el otro día un compañero allí en el tema, lo del tenis y eso, del grupo que tenemos, comentaba acerca de esto, ¿no? De que mucha gente no entiende lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si la gente entendiera esto, estaría haciendo cola, como si fuera el Barça-Madrid. ¿Hoy el Barça-Madrid? Hoy. Pues habrá gente ahí haciendo cola, ¿no? Si la gente supiera esto, lo que ha hecho Jesús por nosotros, y supiera la repercusión que tiene, que no somos dignos, ¿verdad? Irían como este centurión y como tantos otros. Así que lo voy a dejar aquí, hay más, pero hablaremos acerca de Santiago, que es una epístola, léete en esta semana, el capítulo 1 por lo menos, medita acerca de ello, ¿verdad? Y vamos a tratar esto, así que yo espero que sea de ayuda, de edificación, y que esa sabiduría que Dios te dé sea una sabiduría que te sea útil, que te ayude a tomar decisiones correctas. Lo necesitamos cada uno, ¿verdad? Lo necesitamos en este momento. Pues vamos a dar gracias a Dios. Nos ponemos de pie si queréis y damos gracias a Dios.